es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Los estudiantes, los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changas para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Los que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legado, y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, digo sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Por los viejos. Muy pero muy buenos días. Acá estamos en un programa más del Popular en Radio, con el Popular en mano, y estamos aquí con Juan Landaco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? ¿Andas bien? Bien, bien. Un Acá viernes bastante movidito. Obviamente que no hay muchísima información que podríamos estar también intercambiando en este momento. Digo, sobre temas, algunos debates que se dieron, y también sobre el resumen que hizo el presidente de la República, ¿no? También podríamos estar haciendo algún comentario, digo, pero hay tanta información respecto a eso, y también hechos internacionales que ameritaron esta semana en varios programas tener invitados respecto a eso, la situación que se centra en Rusia y Ucrania, pero que es mucho más allá de Rusia y Ucrania, donde también obviamente queremos aclarar que desde acá, los que estamos en esta audición, repudiamos y estamos no en contra. hacemos apología a la guerra. Exacto, estamos en contra de la guerra, de todas las guerras, de todos los ataques y de todos los bombardeos. Sería bueno que también se pronunciaran otros por todos los bombardeos, no solo por lo que está pasando, que es un horror en Rusia y en este caso en Ucrania, sino también lo que están pasando en otras partes del mundo, que también hay otros actores, que en este caso no es Rusia, sino también involucra a la OTAN, involucra a Estados Unidos, que también están bombardeando en otras zonas, otros países, pero parecería que nadie dice absolutamente nada. Entonces, el tema de los comunicadores o los periodistas deberían informar con un balance de las situaciones que están pasando, ni de un lado ni del otro. Sí, tener como más bien un pantallazo histórico de por qué se vienen sucediendo determinadas acciones, y no hablar a la ligera. En ese sentido también teníamos en algún programa, a la izquierda late el corazón, a Jorge Mazarovich, que allí estuvo justamente una entrevista muy interesante, haciendo como un recuento también de la historia, de lo importante que es no empezar la historia a partir de que se sucede determinado hecho, y sino hacer como un balance un poquito más extenso. Mire, estamos con el Popular número 578 hoy, la tapa del Popular, tapa alusiva a, como venimos diciendo, que los programas están siendo temáticos en determinadas, en cuanto a la LUC, obviamente. En este caso vamos a tener la temática de seguridad, y bueno, las tapas obviamente reflejan, como también refleja el editorial. Aunque la tapa
¿Qué le me pasó? puede llevar para otro lado. Sí, es ¿no? horrible, horrible la el tapa, tema no, es la luz, imagen. claro, pero es la luz, la seguridad, y veo Botas. piernas de rodillas hacia abajo, botas, y realmente las Militares. botas me traen malos recuerdos. Pero bueno, Sí. también decir y remarcar y acordarnos, obviamente, que estamos a 22 días del domingo 27 de marzo, donde vamos a votar por el sí o por el no. Va a haber exactamente. Que también están buenos algunos debates, me parecen sumamente interesantes algunos debates que se están dando, pero igual de todas formas, sinceramente a veces no queda igual en base de los debates que se están dando, no quedan muy claras algunos conceptos que tienen que ver con la negatividad o el positivismo de la ley, lo que es positivo y lo que es negativo, porque se confrontan y uno dice es verdad, el otro dice es mentira, bueno, le queremos uno, le queremos el otro, entonces está bastante como enredada la situación. Claro. Y a veces los medios de comunicación ayudan poco respecto a esto. Sí, en realidad esto no es o el azul o el rosado o el celeste, va mucho más allá de los Claro. colores. Hay como una concepción detrás de Bueno, todo eso también queríamos invitarlos y a ver, convocar desde acá, de nuestra audición de radio, también a Recital, que se va a llevar... Recital. Sí, Recital, que se va a llevar a cabo el sábado 12 de marzo a las 20:30 horas en la Tribuna Olímpica. Las entradas están en Red Ticket y va a estar Doña Bastarda, Mochi, Mónica Navarro, Cristian Garay, ¿no? Cari. Cristian Cari, Sí, ayer yo le encajé Garay. ayer justo en Cultura en Casa Y- decíamos con Eduardo. Y el dúo, dúo creo que vos conocés. Al dúo a uno de ellos. Ah, Eduardo Larbanois y Carrero, mira vos. muy bien, bueno, van a estar ahí. Qué lindo. Está bueno porque hay que financiar la campaña, y también financiar a los artistas que van a estar justamente. También va a estar Julio Covelli y sus guitarras, también Sí, que lo tenemos acá. maestro. Digo porque tiene que ver con eso. Obviamente, como decía vos, María José, la recaudación, hubieron algunos comentarios que las entradas eran medias caras. En definitiva, es verdad que las entradas tienen un precio posiblemente elevado, pero es para recaudar, para poder hacer la campaña y cubrir los gastos que tienen que ver con la campaña televisiva, que tiene un costo bastante importante. Porque la campaña no la financiamos es decir, con plata de... No, claro, del exacto. pueblo. Ni Sin que se den cuenta, porque en A este ver, caso sería claro. del pueblo, pero le estaríamos En este pidiendo. caso, como decíamos, el propio pueblo haciendo, o la Conciencia. propia ciudadanía con conciencia, haciendo un esfuerzo, comprando las entradas, participando de este espectáculo, también estaría ayudando a lo que tiene que ver con la campaña televisiva, claro, financiar parte de la campaña televisiva del sí. Pero bueno, también obviamente hoy decía María José que la temática del popular tiene que ver con el tema seguridad. Hoy vamos a tener también una invitada en la entrevista central, que será la segunda media hora. Y bueno, podríamos estar, si a María José le parece, y como todos los viernes, que hoy tenemos como un doble editorial, pero bueno, en este sentido sería el editorial sobre el tema seguridad. ¿Qué te parece, María José? El editorial central se titula La LUC y la seguridad. La ley de urgente consideración, LUC, fue presentada como la panacea que iba a solucionar la inseguridad. En los meses que lleva de aplicación el fracaso es estrepitoso. A ese fracaso, más que al articulado en sí, nos vamos a referir en este editorial. Una primera consideración, el tema de la seguridad ciudadana, o mejor dicho, de su mala resolución o ausencia, la inseguridad, ha sido y es central en el debate público. Eso está claramente reflejado en la LUC. La seguridad pública, abre la LUC, es la sección 1, tiene 10 capítulos y la friolera de 117 artículos. A ello hay que agregar la sección 2, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que tiene 9 artículos más.
Sostenemos que los 33 artículos sobre seguridad pública que serán sometidos a referéndum este 27 de marzo deben ser anulados por diferencias conceptuales profundas y por los resultados que ya arrojó su aplicación en estos meses. Por esas dos razones. Pero antes de profundizar en ellas es necesario despejar alguna de las groseras mentiras con las que la derecha ha encarado el debate público sobre este tema. La primera gran mentira, repetida hasta por el presidente Luis Lacalle Pou, es que la LUC ha hecho bajar el delito. Sobre esta falsedad vamos a referirnos al final. La segunda mentira es que quienes promovemos el sí en general y en lo referido a la seguridad en particular, nos oponemos a todo, no dejamos gobernar. No es cierto. Como dijimos, la LUC tiene 117 artículos referidos a la seguridad pública, más los 9 de la Secretaría de Inteligencia. Si gana el sí el 27 de marzo, se anularían 33 artículos. La intención es anular los 33 artículos sobre seguridad de la LUC que implican un gravísimo retroceso en términos democráticos. La tercera mentira es que tanto nos oponemos a todo que nos acompañamos el fortalecimiento de la lucha contra los delitos sexuales. Es absolutamente falso. Esos artículos de la LUC no están impugnados. La cuarta mentira es que si se anulan los artículos referidos a la seguridad pública, quedarán libres de forma inmediata y caótica miles de presos y también se creará un vacío legal. Eso es absolutamente falso. Este aspecto no es retroactivo y hay disposiciones que volverían a tener vigencia, las mismas que derogaron los artículos de la LUC que impugnamos. Vayamos a los cuestionamientos desde el punto de vista conceptual. La propuesta de seguridad pública de la LUC obedece a una convicción ideológica de la coalición de derecha. No tiene ningún sustento técnico, ni está respaldada por ninguna experiencia, al contrario. Esta sección de la LUC ha sido aprobada contra todas las opiniones técnicas. Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UDELAR, dijo ante la comisión que analizó la LUC en la Cámara de Diputados que dicho instituto había expresado, entre comillas, su rechazo total articulado que comprende los temas de seguridad y de derecho penal. Los integrantes de nuestro instituto, continúa, no son solo abogados defensores, somos juristas, entre ellos jueces penales, que opinan de igual manera, fiscales en materia penal, defensores públicos y defensores privados o de particular confianza. Las ideologías de esas personas son de todo tipo y color, explicó. Ayer fue enfático en denunciar que el principio rector de este proyecto de ley ha sido lo que podemos tildar como la construcción parcial, no es forma definitiva de un Estado policial. La LUC es una propuesta apresurada e inconsulta, modifica el Código del Proceso Penal, el Código de la Niñez y de la Adolescencia y la Ley de Inteligencia, que llevaron años de debate y tuvieron un respaldo unánime del sistema político y lo hacen sin discusión, imponiendo una visión ideológica sin sustento ninguno. En la LUC lo que se expresa es el populismo penal o punitivo. Esta es una corriente de vieja data. Consiste en instrumentalizar el reclamo de seguridad de la ciudadanía para dar respuestas supuestamente simples a problemas que en realidad son complejos. Esto consiste en la creación de nuevos delitos, la transformación de lo que eran faltas en delitos y, por supuesto, el aumento de las penas y la desproporción de esos aumentos. Además, se genera una pérdida de garantías y la represión
es la única respuesta al delito y también al descontento o la protesta social. Es la descripción exacta de la LUC. En ningún lugar del mundo el populismo penal ha resuelto los problemas de la inseguridad ciudadana, al contrario, los agravó. Haller, en su citada intervención, puso un ejemplo concreto sobre el primer artículo de la LUC. Se establece un incremento de la legítima defensa inusitado, único en el mundo. Me tomé la molestia de revisar todo lo que pude del derecho penal comparado y puedo decir que ningún Estado democrático tendría una legítima defensa como la uruguaya, en caso de que esta iniciativa se apruebe. Podríamos repetir estas reflexiones con respecto a los delitos de agravio a la autoridad y resistencia al arresto, a la no distinción en el endurecimiento de las penas entre el gran narcotráfico y el narcomenudeo. Por ejemplo, que una mujer, en general obligada o presionada para realizar comercialización de estupefaciente en pequeña escala, se enfrente ahora a un mínimo de 4 años de prisión, mientras la violación penal con 3 años y el abuso sexual con 2. La LUC aumenta las penas y restringe las posibilidades de rehabilitación. La LUC aumenta la discrecionalidad policial para la investigación, el arresto, el interrogatorio y la represión. Y ahora, para terminar, retomemos la primer mentira. El delito bajó en el 2020 y en el 2021 en Uruguay, al igual que en todo el mundo, como resultado de la restricción de la movilidad debido a la pandemia. No se puede presentar esto como resultado de la ley de urgente consideración, a no ser que se sostenga el ridículo de que esta ley tiene efectos planetarios. La verdad es que la aplicación de la ley de urgente consideración ha llevado a que tengamos muy tristes récords. Tenemos récord en denuncias de abusos policiales, en cantidades de presos, más de 13.000 y también en muertes violentas en las cárceles. Pero, además, en enero y febrero de este 2022 tenemos récord de homicidios. La LUC es una respuesta vieja y fracasada en todo el mundo a la inseguridad. Es una improvisación y una revancha ideológica, es populismo puro, lo único que trae es más violencia. Por eso hay que votar sí el 27 de marzo, porque la LUC ya está fracasando, también en seguridad. Por allí teníamos el editorial de hoy, que es muy contundente, clarísimo. Sí, la última parte justamente del editorial, Sí. la verdad es que la explicación de la LUC ha llevado a que tengamos muy triste récord. Yo creo que ahí obviamente que marca desde el editorial algunas cifras, donde obviamente eso se puede corroborar muy fácilmente. De hecho, se puede enumerar una cantidad también de argumentaciones que pueden constatar que el tema de la seguridad no ha cambiado, sino en algunos aspectos Se ha agravado. Ha agravado. Y también no queda claro, porque también en que entre marchas y contramarchas, también ahí hay una realidad que indica que también cambiaron formas. Y hemos escuchado hasta propios jefes de policía decir que dieron la orden de no tomar ciertos grados de denuncia. Entonces, digo porque tiene que ver también cuando hablamos de la democracia, hablamos de la seguridad, hablamos de la democracia, como también desde el propio, ¿no? Y más ahora con el tema, lo ato también con el tema internacional, ¿no? El tema de la democracia, la libre determinación de los pueblos, pero también como del propio gobierno, y lo hizo el presidente de la República, más allá de ese apoyo que las encuestadoras dicen que tiene, también a mí me hace dudar, la verdad me hace dudar también de la impunidad, y con qué impunidad mienten y te cambian las palabras, ¿tá?
Porque parecería que ahora las cosas no aumentaron, no aumentan, se reajusta. Ahora ya no se aumenta más el combustible, el petróleo no aumenta. Pero rompe los ojos. Pero ¿cómo que no, aumenta? se reajusta, es un reajuste que hay que Sí. hacer, pero entonces, a ver, parte de la campaña, y nosotros no nos vamos a cansar de decir, porque en definitiva no resiste, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no resiste ningún audio, no resiste nada, porque es una contradicción permanente. Ahora, está bien que lo quieran defender, porque, a ver, todo mal lo hace, ¿no? Porque se debe sacar una selfie preciosa y yo supongo que surfea bien. Ahora, eso no se lo voy a negar. Ahora, de eso, a que los delitos bajaron, a que no hay aumento, a que la gente está mejor, bueno, yo no sé, vive en el país de Heidi. Sí. No vive acá con nosotros, digo. Si Lamentablemente, tuviéramos que titular su yo voy, intervención en el Parlamento, claro, sí. yo voy con mi sueldo, que gano lo mismo, Que el digo, presidente. que me vienen aumentando según los aumentos del gobierno. Y la verdad que en mi poder adquisitivo cada vez tengo, la plata me alcanza menos. No solo eso, yo no sé si la guerra de Ucrania con Rusia y no sé qué cuántas más, o qué fue lo que pasó, o el petróleo, tiene que ver con que el tomate esté el precio que tiene. 180 pesos el kilo de tomate. Está, No, el diferencia kilo de un no, lado. yo el otro día compré, vuelvo a repetir, Está, una lechuga, 100 pesos. 100 pesos una lechuga. Pero la gente, porque también hay que llevarlo a la práctica. Cuando decimos que estamos en contra o a favor de esto o lo otro, no es hacer un poco de análisis, porque tampoco es un análisis económico profundo, ¿no? No. Para eso está Bruno Giumetti, que vaya si nos hace. No, y hay esos muchos excelentísimos- economistas, hay sí, muchos, que bueno, obviamente. por mencionar algunos. Pero hay cosas que rompen los ojos, la verdad. La verdad que son unos caretas, la verdad, sinceramente, cómo mienten descaradamente. Y la verdad que acá yo no quiero quebrar una lanza, lamentablemente, por los periodistas. Pero ninguno se atreve a hacer ninguna pregunta, ninguna réplica, Pasa que los repreguntar. periodistas, eso no son del Popular, son periodistas que están, obviamente no podrán decir determinadas noticias. Por suerte Bueno. a nosotros no nos están, bueno, a ver. Si tenés ahí, lo podés, capaz que leemos el otro recuadro que tenemos. Sí, que justamente iba a eso y también capaz que hacer algunos titulares del Popular también de todas las notas que tenemos hoy, pero vamos al otro al artículo. recuadro. Yo igual antes de ir al recuadro, que Sí. igual tenemos tiempo del programa para adelante, pero remarcar que estamos hoy es 4. Estamos a cuatro días. Sí, a 4 días del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Resistiremos, trabajaremos y lucharemos, sí, a nuestros derechos. ¿Vas a marchar el 8 de marzo? Qué lindo que lo diga un hombre. Te pregunté, específicamente. ¿vas a marchar? Voy a marchar en el lugar del sitio de Uruguay que esté. Sí, claro. Bueno, sí, yo voy a estamos marchar. convocando Yo voy a marchar también, a pesar de algunas restricciones y algunos limitaciones, mensajes que han mensajes, mandado, que exactamente. realmente es una marcha solo feminista. Yo voy a marchar, posiblemente marche junto a mis hijas, si mis hijas me permiten acompañarlas. Bueno, esto es un llamado ya que No, tienen porque que sé decir que mis sí. hijas marchan, si me permiten marchar con ellas, marcharé con ellas, y si no, marcharé en la marcha, porque creo que... Tiene que ir al final, en acuérdese. bueno, iré en el lugar que pueda ir de la marcha, o marcharé por la vereda. No tengo problema, pero es una forma de acompañar también, justamente, que creo que también es una forma de que... Exactamente. nosotros, los varones, acompañemos las iniciativas y estos reclamos que muy justos son de parte de los movimientos feministas, de los derechos. Sí, Está, más que iniciativa, luchas, Exacto. luchas permanentes, por eso algunos resultados estamos teniendo, no todos, obviamente, porque para eso se siguen haciendo las marchas. Bueno, en ese sentido mencionar también que tuvimos una nota que le hicimos a Flor de Lis, secretaria de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, que la vamos a estar compartiendo en algún momento allí, un living, los living del Popular volvieron. Sí, pero perdón, pero te pregunto, ¿la nota no salió en el portal? ¿O está para salir en el Bueno, portal? vamos, por eso le digo, ya va a salir en cualquier momento. Muy bien. Tenemos acá otro, bueno, tú decías el editorial, pero tenemos otro informe para leer que se titula Escándalos. En Uruguay la riqueza crece y se concentra. Entre 2020 y 2021 los depósitos bancarios en el país crecieron
6.377 millones de dólares, que vendrían a ser el 70%, cuentas de más de 100.000 dólares. Los depósitos en el exterior en 2021 llegaron a 10,64 millones de dólares. Estos datos se desprenden de un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, con datos del Banco Central del Uruguay. Las estadísticas del banco se realizaron desde 1998 y nunca registraron un crecimiento tan grande en los depósitos bancarios como en el 2021. Fue de 3.358 millones. Sí, si se toma el periodo de 2020-2021, es decir, los años de pandemia, crisis económica y social, el incremento es de 6.337 millones. El 50% del crecimiento se concentró en las cuentas de más de 250.000 dólares y si se suma la de más de 100.000 dólares tenemos el 70%. Por otra parte, en septiembre de 2021, los depósitos de uruguayos en el exterior fueron de 10.064 millones. El informe destaca que el aumento de los depósitos bancarios en plaza en el exterior durante 2020 y 2021 supera 9.000 millones. Este resultado surge suma el incremento de los depósitos en plaza, 6.337 millones, y en los del exterior, 2.800 millones. En medio de la pandemia, cuando 100.000 uruguayos y uruguayas cayeron en la pobreza, cuando miles se alimentaron en las ollas populares, los depósitos bancarios crecieron más de 9 millones de dólares y los Maya Oro ya tienen 10.000 millones de dólares en el exterior. Este informe de AEBU se conoce cuando el presidente Luis Lacalle Pou, en su informe anual en el Parlamento, habló de datos y no relatos. Dijo que el país va muy bien y se ufanó de haber realizado políticas sociales sin tocar el bolsillo de los uruguayos. En la campaña electoral había dicho que no iba a aumentar impuestos y tarifas, que no iba a bajar los salarios y ahora dice que no tocó el bolsillo de los uruguayos. Es mentira. Aumentó los combustibles 6 veces y las tarifas públicas restantes varias más. Aumentó el IMES al combustible, cambió la base del cálculo del IRPF y por eso ahora paga más gente y más plata. Y aumentó un 2% el IVA a los consumos con tarjeta de débito. Además, hizo el Comfort COVID y les puso un impuesto a los salarios públicos, a la misma vez que caía el salario y las jubilaciones y pensiones. ¿Eso es meterle la mano en el bolsillo a quién entonces? Lacalle Pou hace funcionar perfecto el modelo para los Maya Oro, claro. Zuckerberg, el todopoderoso dueño de Facebook, está invirtiendo miles de millones para crear un mundo virtual, el metaverso. Lacalle Pou es pero tan adelantado que ya vive ahí. Lo que hizo en el Parlamento fue hablar de eso, del metaverso. Acá terminamos, pero yo justo antes de ir a esto le iba a decir Juan Landaco de que en el Parlamento yo lo que titularía el informe que dio nuestro presidente de la República es hablar sin decir nada o decir mucho sin decir nada. Podría ser algo por ahí. Bastante riesgoso. Bueno, llegamos lamentablemente a la media hora de corte. Vamos a tener que ir al corte de la radio y ya estamos con nuestra invitada de lujo con nosotros. Vamos a tenerla con nosotros en la segunda media hora, todo el tiempo para ella. Entonces vamos a un corte y volvemos.
Volvimos, acá estamos y bueno, ya recibiendo a nuestra flamante invitada, a la diputada Ana Olivera, que viene ya de un debate, que realizó inclusive un debate en la noche de ayer. Y bueno, muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y aparte, bueno, también hay en el Popular, creo que hay un artículo al respecto de algunos de los temas que planteé ayer en el debate, que bueno, como debate fue debate, cosa que está bien. Creo que por las repercusiones que he tenido, más allá de lo que cada uno opine, estuvieron sobre la mesa temas que no siempre están sobre la mesa. Eso inclusive los propios periodistas me lo dijeron, más allá de todo. Sí, hoy obviamente tu participación con nosotros, tu participación con nosotros hoy es hablar concretamente sobre el tema seguridad. Ayer tuviste un debate por el tema seguridad, pero la verdad que me encantaría hablar de varios temas contigo, porque digo, tu trayectoria política también enriquece lo que tiene que ver con varias cuestiones que están pasando hoy, que no lo vamos a desarrollar, pero vos fuiste parte sumamente importante en lo que tiene que ver con la construcción del Ministerio de Desarrollo Social. En todo un periodo tuviste ahí donde 10 años. Bueno, nada más ni nada menos, que parece que no, 10 años, que obviamente todo un capítulo, porque hoy prácticamente ese ministerio ha sido y está siendo totalmente desmantelado y orientado hacia otro lugar. No es no es para eso. También podríamos hablar sobre tu gestión contigo como intendenta de Montevideo, todo el desarrollo y parte del proceso de descentralización, que es riquísimo y es brutal, que tiene que ver con y también la necesidad de seguir desarrollando los municipios. Exacto, de fortalecer y que nadie me diga alcaldía, porque en alcaldía no existe los municipios. Por eso te digo que hay un vastísimo temas para poder discutirlo, conversar contigo, intercambiar. Pero en este caso concreto es el tema seguridad. El debate de ayer fue tema seguridad y es parte también de la bandera que no sé si es la que tiene o el escudo que tiene el gobierno en lo que tiene que ver con los avances, o por lo menos poner arriba de la mesa los avances que se han logrado desde la aplicación de la LUC en lo que tiene que ver con bajar delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay un número también de estadísticas y que se pueden comprobar y se pueden decir que no es verdad. Entonces, en ese sentido, bueno, tu participación hoy con nosotros y este intercambio también va un poco por ese lado, porque también vos estuviste muy vinculada y estrechada a este tema de la seguridad de nuestro país. Sí. ¿No? Sí, exactamente. Y capaz que comenzar, porque también se le podría decir, bueno, a mí me surge, bueno, Ana, ¿qué hay que no dijiste de repente en ese debate porque no te dio el tiempo que quieras desarrollar? Pero vamos con una pregunta puntual y quizá después podemos desarrollar. Pero ¿cuáles a tu criterio serían los principales ejes conceptuales, ¿no? digamos, del articulado de seguridad que están entre los 135 artículos de la LUC y que hay que derogarlos este 27 de marzo? Primero voy a hacer un preámbulo que me parece adecuado, y después voy a hablar de los 33 artículos, son 33 que están referidos al tema de la seguridad específicamente. Son 33 artículos de 117. Digo esto por toda la historia que hay de cuánto votamos, de cuánto no votamos. Es decir, nosotros votamos aproximadamente, tema que estuvo ayer en el debate, cerca del 50% de la ley de urgente consideración. Sí. ¿Por qué lo hicimos? Porque estábamos de acuerdo que se presentara una ley de urgente consideración en el medio de la pandemia y con la espada de Damocles, que si eso no se aprobaba, si no se debatía en 90 días, es decir, no iba a tener transformación e iba a quedar aprobada tal cual había entrado. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que es característico en nuestra fuerza política, es decir, pensar que cuanto peor es peor para la gente. Por lo tanto, lo que nos dedicamos fue a ver todo lo que podíamos modificar y simultáneamente cómo una parte, la mayor posible de la sociedad, podía aportarnos en relación a aquellos 500 artículos iniciales de la ley. Por eso fue que recibimos a 135 organizaciones, recibimos muchas personalidades, recibimos al presidente del el Instituto de Derecho Penal vinculado con toda la sección de seguridad, recibimos a los magistrados, a la Fiscalía, a los defensores de oficios vinculados con este tema. Tenían 15, 20 minutos a lo máximo para opinar. Por eso yo digo, no porque menosprecie
Algunos hicieron bromas porque yo dije que no logró salir del mármol del palacio, ¿verdad? Pero es verdad, no porque menosprecia al palacio, al revés, ahí estamos los representantes del pueblo, lo que pasa que somos, es decir, deberíamos haber abierto ese debate, y ese debate fue un debate cerrado. Y están ahí es por el eso pueblo, lo que justamente. quiero señalar. Y realmente ese debate hoy está abierto, y lo vuelvo a repetir, es decir, porque hubo 800.000 voluntades que se manifestaron y nos permitieron que hoy la ley de urgente consideración, que hoy 135 artículos de la ley de urgente consideración estén en debate. En segundo punto, respecto al contexto, es decir, recién María José planteaba algo respecto, Juan, respecto a los resultados. O sea, ¿qué es lo que nos dice el gobierno? ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República sobre este tema en el discurso? Dijo que bastaban los resultados, que la LUC era la que había permitido descender el delito en el Uruguay. Y esto es falso. Y esto es falso, y lo vuelvo a recalcar, digo porque ayer inclusive uno de los dos periodistas me lo quiso rebatir, sí. Pero están los datos, aquí sí están los datos, y están los datos de un estudio comparativo que se hizo de ciudades de Europa y de América Latina, donde participaron uruguayos en esa medición, en ese estudio comparado, que dice con claridad que a nivel del mundo el delito durante la pandemia bajó un 37%. Pero además, ellos han empezado a usar recién este argumento después de las firmas. ¿Por qué expreso esto? Expreso esto porque en realidad ustedes recordarán que sucedió algo increíble, ¿no? Es decir, el ex ministro Larrañaga, a los 30 días de haber asumido, ya estaba dando cifras de que había bajado el delito. Y a los 60 días estaba dando, y al primer cuatrimestre, en junio, ya estaba diciendo que había bajado el delito. En un cuatrimestre raro, porque el cuatrimestre era de marzo a junio, y no estaba la ley de urgente consideración aprobada. ¿Ah? Y sin embargo él estaba mostrando cifras, y entonces en ese momento el discurso, que fue parte del discurso del presidente también, es porque ellos le habían dado claras señales de respaldo a la policía, ¿verdad? Entonces, en realidad, después de eso, la ley se aprueba el 9 de julio, de decir, o sea que todo ese espacio en el que él estuvo diciendo que había descendido, ¿ah? Ya ahí podemos demostrar, porque la emergencia sanitaria se votó el 13 de marzo, ¿verdad? Entonces ese descenso de esos primeros meses, es decir, ¿son fruto de qué? Son fruto de la pandemia, como en todas partes del mundo, como en todas partes del mundo. O sea, el estudio que hay, que es del efecto 2020, ¿verdad? Dice esto, y de hecho la ciudad de Montevideo no es de la que menos bajó, es decir, a nivel mundial, en esas ciudades que están comparadas. Bajó mucho menos que Río de Janeiro, es decir, para tener una idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos contestó en la interpelación el ministro Heber? Lo que pasa es que en Uruguay la movilidad no bajó como en el resto del mundo, por eso no tiene nada que ver la pandemia con los resultados que estamos mostrando. Eso es falso, porque aquí en el estudio comparado justamente se toman en cuenta las medidas que tomaron cada una de las ciudades, ¿verdad? Y se hace un análisis en relación y se explicita las ciudades que tomaron, los países que tomaron la decisión de cuarentena obligatoria y aquellos que tomaron otras medidas, e igual se comparan. ¿Por qué? Porque acá lo que está en juego es la restricción de la movilidad. ¿Qué hizo el Uruguay? El Uruguay cortó las clases presenciales, el Uruguay cortó los espectáculos públicos, los restaurantes funcionaban con protocolo y aforo hasta las 10 de la noche, se cerraron las fronteras, en el área metropolitana se redujeron las frecuencias del transporte. Entonces, el teletrabajo. Y las empresas públicas, claramente, las empresas privadas también lo hicieron. Es decir, hubo cientos de miles en seguro de desempleo. Todo eso parece que nos olvidamos que pasó. Todo eso es reducción de la movilidad y, por lo tanto, menos actividad en el espacio público, es decir, que permite otra actuación, ¿verdad?, de los delincuentes.
eso es lo que me parece que vale la pena señalar, porque acá lo que se pretendió demostrar el otro día es que aquí la ley de urgente consideración es la que ha hecho que bajen los delitos. Pero además de todo eso, cuando comenzó a levantar la movilidad, los delitos volvieron a subir. Entonces nosotros tenemos que prácticamente en el segundo trimestre del 2021, con la ley ya de urgente consideración, teníamos el mismo promedio que a finales del año 2020, pero en el último trimestre del año pasado hay un crecimiento, si querés sacarle una foto, bien importante, es decir, ya con ley de urgente consideración de todos los delitos. Estos datos, la fuente es el Observatorio del Ministerio del Interior, ¿eh? No estamos inventando, no es nada que hicimos nosotros. Nada es decir, paralelo. Nada paralelo. Entonces, digo esto porque el presidente insistió mucho con el dato y el relato, es decir, digámosle a la gente la verdad. De eso se trata, porque estoy convencida, y fue el fin de mi mensaje ayer, que nosotros, pase lo que pase el 27 de marzo, y obviamente que nosotros lo que queremos es que se deroguen los 135 artículos, y ahora voy a entrar a hablar de ellos, ¿verdad? Es decir, tiene que haber, es decir, y en particular en el tema de la seguridad, un gran debate. Es decir, porque si no, es decir, lo que vamos a seguir haciendo es incrementando las personas en la cárcel, incrementando como se ha incrementado la cantidad de mujeres en la cárcel, porque sí en eso ha tenido repercusión la ley de urgente consideración, porque sí ha creado nuevos delitos, porque ese delito que parece tan popular, entre comillas, como el combate al narcomenudeo, ¿verdad?, es decir, a las que ha afectado es a las mujeres especialmente, y a las mujeres más pobres. ¿Ah? Eso no afecta al señor que metió en Hamburgo el contenedor y que después todavía tuvo permiso para ir a casarse a Rosario de la Argentina. No, entonces, el narcomenudeo también es con un contenido, ¿verdad?, específico. Esa parte que se le agrega, ¿verdad?, a un artículo que ya existía vinculado con el tema del tráfico de estupefacientes. Entonces, es decir, ¿cuáles son los grandes capítulos que tiene la sección de seguridad? ¿Cómo se dividen esos 33 artículos? A mí me gusta dividirlos, tienen divisiones específicas por capítulo, pero me parece que hay capítulos que están juntos, o sea que uno podría juntarlos, que son la creación de nuevos delitos y los de cómo sucede el proceso penal en relación a esos delitos. Entonces, uno los puede englobar. Hay otros que tienen que ver con la actuación policial, pero sobre la actuación policial también hay cosas que están vinculadas con el artículo 1 de legítima defensa. Entonces, yo prefiero decir, primero que nada, y esto intenté desarrollarlo ayer, que hay una cosa que hace muchos años se habla en el mundo, es decir, que se llama el populismo penal, hablo de eso en el artículo, que tiene que ver cuando no encontramos el jeito para resolver los temas de la delincuencia, es decir, apelar a medidas que son más sencillas y que simultáneamente de alguna manera son símbolos, no porque tengan un efecto real. Entonces, hay gente que le dice populismo penal, hay gente que dice referido a nuestra propia ley, es decir, que es una ley mensajera, hay gente que habla de la simbología penal, es decir, esto ya está estudiado y hace muchas décadas que está estudiado. Yo llegué a encontrar artículos del año 2011 en Colombia sobre este tema y tuvimos en el año 2018 a un criminólogo francés que nos explicó en detalle sobre esto. Entonces, en primer lugar, se crean nuevos delitos. Faltas se transforman en delitos y la tentación, se incrementan las penas. Yo decía anoche y lo vuelvo a repetir, tanto el director del Instituto Penal, el doctor Germán Aller, es decir, como la Fiscalía, como el propio jefe de cátedra de la Universidad de Montevideo, que uno lo menciona poco para hablar, es decir, de las más variadas opiniones, o el doctor Petit, el comisionado de las cárceles, ¿verdad? ¿Qué plantean? Plantean que no debíamos caer en la tentación de pensar que el incremento de penas reduce
el delito. El incremento de penas lo que hace es incrementar la cantidad de gente presa y por lo tanto generar más dificultades para la rehabilitación. Pero hicimos un combo completo, o hicieron un combo completo en estos 33 artículos, porque no solamente incrementaste las penas, sino que limitaste las posibilidades de redimir pena. Es decir, o sea, que las incrementaste y además la imposibilidad de redimir pena y en algunos casos, como en el caso de los adolescentes, la imposibilidad de tener, ¿verdad?, las salidas para realizar trabajo y estudio. Y entonces, ¿realmente querés resolver el problema de la seguridad? ¿O lo que estás haciendo es generar depósitos por mucho tiempo y por lo tanto incrementando, ¿verdad? Pero esto ya lo sabíamos antes, ya nos lo dijeron todos los que vinieron a plantearlo. En segundo lugar, esta ley es mensaje para la policía y hoy está a la orden del día, porque no necesariamente es que lo que ahí se dice, es decir, habilite al abuso policial. Lo que pasa que reforzás tanto, es decir, y modificaste cosas que ya existían, que el mensaje que diste, que el presidente lo traduce en respaldo, es que vale todo y que en la actuación policial, es decir, no tiene límites, que debe tenerlos, y encima le quitaste potestades a la Fiscalía, ¿verdad? Es decir, y le diste mayor potestad a la policía. Después que veníamos en un proceso, ¿verdad?, donde la policía era, es decir, salvo que fuera en flagrancia, ¿verdad?, pero igual siempre tiene que dar cuenta al fiscal. Entonces, ¿cuáles son esas señales? La primera señal es que en el artículo 1, en el de legítima defensa, no solamente se está poniendo por encima la propiedad del ser humano, sí, donde tú decís que puede ser legítima defensa y la racionalidad tiene que prescindir cuando es un tema patrimonial de si hubo o no agresión o la agresión cesó, ¿verdad? Sino que además incluís en la legítima defensa a policías y militares que puedan actuar. Y eso está asociado con otro, ¿verdad?, que tiene que ver con la actuación legítima, considerar que siempre es legítimo la actuación policial. Entonces aquí hay dos cosas. Cuando el policía actúa, lo que existía antes era que el policía actuaba en cumplimiento del deber y punto. Los propios abogados de los sindicatos policiales nos lo dijeron y con eso se habían manejado siempre. Pero además, ¿qué sentido tiene decir que presumís inocente siempre la actuación de la inocencia de la policía en una intervención? Nada, decís nada, porque todos los ciudadanos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso nos dijeron todos que era un mensaje, es decir, no tiene efectos reales. Y hay uno que es terrible, ¿verdad?, que tiene que ver con la declaración voluntaria del indagado, que eso estuvo en el debate ayer. Es decir, es un artículo en el que, es decir, tú le permitís, antes, ¿qué hacía el policía? El policía detenía a alguien, tomaba los datos, lo identificaba y daba cuenta inmediatamente a la fiscalía. Ahora tú lo autorizás a que investigue y a que defina el pasaje o no a la fiscalía. Si encuentra que hay delito, lo pasa a la fiscalía, si no, no. Ese es uno de los artículos que está allí planteado. Yo no me había dado cuenta, en realidad fue el director del Instituto Penal el que fue muy, muy incisivo con este artículo. Y ayer estuvo en el debate, y digo esto porque Luke decía, ¿pero dónde dice eso? Bueno, hay un artículo, ¿verdad?, que es el que se llama la declaración voluntaria del indagado, es el artículo 21 en las normas del proceso penal, en el que se dice eso. Se presta a cualquier cosa. Entonces, bueno, pero estas son las cosas que se conocen poco de la ley. Entonces yo creo que agrupo en esto, de crear nuevos delitos y que esos nuevos delitos son mensajes o de generar modificaciones que también apuntan al mensaje. ¿Cuáles son los otros dos delitos que son un mensaje? Es el delito de la resistencia al arresto y el del agravio a la policía. Ayer el periodista me decía, ¿así que a usted le parece bien que al policía lo apedreen? Sí.
Le digo, el problema es que ahí, en el agravio, está planteado que un insulto amerita la cárcel, ¿verdad? Y en realidad antes ya existía el desacato. Ahora, ¿a usted no le parece que es terrible que la pena sea mayor en función del grado que tenga la persona que se siente agraviada y que uno no sepa, porque no necesariamente tiene testigo? Depende de lo que la policía valore, si habrá agravio o no habrá agravio. ¿Ah? ¿Qué son estos? Son mensajes. Son ese intangible que dijo el presidente de la República en su discurso, ¿verdad? Es decir, en el que nuevamente intentó dar un respaldo a la policía, y es por eso yo dije, el problema es que el mensaje nunca puede ser que vale todo. Y por eso estamos teniendo las dificultades. Yo estoy de acuerdo con una cosa que me decía ayer, dice, no tiene por qué pasar la noche en la comisaría. Pero lo real es que lo que los gurises de Melo me contaron es que eso pasaba. Claro. De noche, les pedían la documentación, iban para adentro, había que esperar a que viniera la familia. Es decir, entonces, ¿está habilitado eso? No está habilitado, pero pasa. Sí. Entonces creo que, y pasa en función de un mensaje que, como muy bien nos decía el director del Instituto del Derecho Penal, termina siendo un boomerang para el policía. Y termina afectando de alguna manera a los buenos policías, que son la mayor cantidad. Uno tiene que pensar siempre, ¿verdad? Es decir, uno lo piensa en términos generales, ¿verdad? O sea que no es la mayor cantidad, la mayor parte de la policía que actúa de esta manera. Ahora, es decir, le das herramientas para que pueda hacerlo. En segundo lugar, entonces digo, este es un gran capítulo, el capítulo del mensaje. Ustedes me dicen hasta cuándo, porque puedo hablar mucho rato sobre estos temas. Ni siquiera preguntarte, porque venís bien, y para no justamente no cortarte. No, al revés, porque si hay algo que no queda claro, está bueno que hagan la pregunta, ¿verdad? Entonces, es decir, yo ya describí de alguna manera el artículo 1, el de la legítima defensa, describí 2 artículos que son la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad. Nosotros pensamos que hay que agraviar a la autoridad. Ahora, el uruguayo, tengo al lado uno que ni me imagino cómo puede reaccionar si siente que hay una cosa injusta, ¿verdad? Pero la mayor parte de los uruguayos reaccionamos así. ¿Nos metemos o no nos metemos cuando vemos que algo que nos parece injusto? Pero bueno sería porque que el no, problema, porque ahí está el problema es que no solamente es en el arresto y en el agravio, que además los terceros también aparecen. Si yo veo una situación de violencia de género y me meto, bueno, lo típico, no te metas porque es una cuestión de ellos, digo, obviamente que te vas a meter porque... Pero eso es entre privados, yo estoy hablando del policía. Sí. Estoy hablando de la actuación de la policía, porque acá es el agravio a la autoridad y la resistencia al arresto. Nos decía, a ver, ¿es natural o no que la gente se quiera resistir al arresto? Y entonces ahí voy a otro artículo que es increíble y que ayer, en esa honestidad intelectual que mostró el diputado Lust, quiero reconocerlo, dijo, yo no voté la autoevasión. Es decir, eso es un verso y encima nos lo quisieron vender cuando el tema del hombre que agarraron en Las Palmas, en la confitería, ¿verdad? A ver, es decir, ¿por qué la persona que se va, ¿verdad? Que se va sin violencia, se le incrementa la pena cuando vuelve? Claro. ¿Por qué? O sea, porque lo que estaba penado hasta ahora era la autoevasión con violencia. Ahora, si tú trabajas en el INR y le abrís la puerta y vos me vas a decir, yo no me voy de acá porque si no me van a incrementar la pena. Mentira. Si tenés la oportunidad, te vas a ir. Entonces, lo que corresponde, como nos decían todos los juristas, vuelvo a repetir, que pasaron por la comisión, es una sanción administrativa dentro de la cárcel, es una cosa de otro tipo, y no que le incrementes la pena. ¿Ah? Es decir, entonces... Es decir, porque el tema de la libertad, por eso lo asocio con lo de la resistencia al arresto, es decir, está muy asociado, es un tema cultural de los seres humanos. ¿Ah? Entonces, que de vuelta son mensajes.
son mensajes, ¿verdad? Y quiero después hablar del tema de los adolescentes. Tenemos, sí. Te digo para avisarte, porque venís Bueno. con una dinámica bárbara, tenemos unos minutitos y nos tenemos que ir. Entonces, pero... en estos minutitos... Tenemos 4 minutos y más. En estos minutos quiero señalar que aquí nuevamente, aquí se incorporan modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, al sistema penal juvenil. Se pone la pena mínima para un adolescente por cualquier delito, por el delito de rapiña en 2 años, ¿verdad? Y al mismo tiempo se limitan las posibilidades de las salidas transitorias para estudiar y trabajar en función de una X cantidad de delitos. Entonces, es decir, el hecho de que tú vayas a estar, que puedas llegar a estar 10 años en privación de libertad. Estuve en el Instituto Piedras, en el Centro Piedras, en la Colonia Berro, y nos decía el director, acaba de entrar un muchacho que va a pasar acá 7 años y no tiene derecho a nada. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir alguien que, es decir, entra con 16 años y sale, ¿no?, con 23? Entonces, digo esto porque nosotros tenemos que pensar en si realmente creemos como sociedad que es posible desarrollar procesos de rehabilitación. Es decir, cuando lo que estamos haciendo es impedir los procesos de rehabilitación. Creo que en relación a estos temas, más o menos he dicho aquellas que me parecen que son quizás las más importantes, y señalar como elemento fundamental cómo empezaba la declaración que hacían todos los miembros del Instituto de Derecho Penal, que consideraban que la sección de seguridad era una sección que nos restringía derechos, nos restringía garantías, y además, es decir, tenía un exceso de penas para nuestra sociedad. Mi mensaje final es el mismo que dije ayer, y que lo dije al inicio. Estamos discutiendo y pudiendo expresarnos sobre los 135 artículos, es decir, porque hoy hay un debate que la propia ciudadanía habilitó con las 800.000 firmas. Si no, seguiría siendo un secreto para la mayor parte de los uruguayos el contenido de una buena parte de la ley de urgente consideración. Bien, daría obviamente para todo un programa entero con Ana, quedaron muchísimas cosas para atrás, pero lamentablemente el tiempo es tirano. ¿Me queda un minuto? Sí, cerrá. Allá, ¿me queda un minuto? Cerrá. Simplemente que ayer estuvo en discusión, y lo quiero volver a señalar, el tema de la Dirección Nacional de Género en el Ministerio del Interior. Lo que se hizo, y por eso estamos impugnando ese artículo, fue desjerarquizar lo que antes era la división de género, darle menos posibilidades de acompañamiento, de seguimiento, y junto con eso que se creó en la ley, después, sin que recién nos enteramos hace poquito, además, es decir, crean un Estado Mayor de Género que depende directamente de la Dirección Nacional de Policía. Es un tema que hay que seguir atentamente. Muy bien. Bueno, gracias Ana Olivera, gracias Federico Lima, gracias Majito. Muchas gracias, estamos saludando a todos los programas y bueno, nos estamos despidiendo un poquito pasados, pero muy muy buen programa del día. Y como decimos siempre, nadie te lo cuenta como nosotros. Chao, chao. Por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos.